Entonces, Max ya lo introdujo, ¿cierto? El título de la ponencia del día de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes, que en verdad es un inicio de una investigación que se empieza a orientar desde el año pasado, finales del año pasado. Paisajes del despliegue y el repliegue, observaciones sobre infraestructuras de la levedad, específicamente originada en el Valle Central de la región de Valparaíso, ¿ya? Para iniciar me gustaría obviamente agradecer la instancia y la presencia y por supuesto saludarles a todos, todas, todes. En esta presentación me pongo como objetivo exhibir las preguntas desde las cuales se desprende una investigación recientemente puesta en marcha, razón por la cual hoy me gustaría compartir algunas reflexiones que son a su vez el sostén para el desarrollo venidero del tema de manera más profunda. Para este propósito la presentación se reparte en 5 momentos que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Impresiones sobre un paisaje de plástico, el territorio agrícola en el Valle Central, el dominio del tiempo, agricultura y palacios de cristal, objetos agrícolas en repliegue y despliegue, los suelos, los esqueletos, los cortinajes, y en última instancia las ruinas cíclicas o ruinas sin arqueología, que es, ¿no es cierto?, la apertura hacia la posterior investigación. Me gustaría conversar y dejar abierto hacia el final. No, dice error, creo. Ah, no, ahí está bien. De partida, lo primero que quiero mostrarles es la imagen de esta impresionabilidad primera, ¿no? Que me detuvo a pensar en la industria actual de una agricultura que es muy distinta, a la imagen bucólica que permanece en las memorias coligadas, ¿no es cierto?, al mundo rural anterior. Ahora bien, no obstante los aspectos en los cuales estas dos experiencias pueden diferir, este nuevo fenómeno, en contraste con la imagen campesina otrora, no le resta a esta nueva configuración de lo agrícola una potencia estética y una imagen remecedora que igualmente nos obliga a consultarnos sobre el aparecer de este fenómeno. ¿Me confirman si es que se ve el video? Esta es la primera impresión, ¿no? La primera imagen, estar caminando por este valle central en un sector rural que posee unas características que culturalmente están ligadas a una visión, a una imagen un tanto pictórica, un tanto poética, bucólica, ¿no es cierto?, de lo que significa lo rural, y ahora uno se encuentra con estas cosas, ¿no?, con estas especies de criaturas que están ahí metidas en el paisaje que se transforman en objetos, objetos que yo creo tienen una carga estética importante. Entonces, las preguntas, ¿qué es entonces esta pieza, ¿no?, este conjunto de elementos al viento? Quizás un nuevo objeto en el paisaje de nuestra región, un nuevo paisaje que abarca importantes territorios urbanos y que por lo tanto nos expone a una condición en la que nuestros cuerpos quedan atrapados entre las maquinarias y la extensión de los valles y los cielos, y sobre todo también la ruinosidad constante del ciclo de estas especies de naves. Las interrogantes surgen, ¿no? ¿Qué aparece en el paisaje cuando la condición de funcionamiento de una industria ya no responde únicamente a las necesidades directas de un conjunto humano directo? En otras palabras, ¿qué sucede con este paisaje cuando los aparatos se originan a propósito de una nueva comunidad remota? ¿Mm? Que ya no solo consta de las comunidades instaladas en los asentamientos cercanos en la región, sino también de una especie de universo o comunidad que es más global y que tiene unas necesidades en las que se instalan estos aparatos y que aparecen para dar, ¿no es cierto?, cabida a la producción que viene a alimentar a una comunidad que ya es terráquea, ¿no?, que ya no es solamente del territorio en el que pertenecen estos aparatos. Pero para considerar nuevas aristas, me gustaría exponer escuetamente, ¿no?, algunas atenciones sobre la cuestión de lo agrícola en la zona en la que se inician estos estudios. Lo que vemos en la diapositiva está extraído de un libro de un repositorio nacional y nos muestra a través de un dibujo muy sencillo la organización de un asentamiento ubicado en la cuenca del río Aconcagua, específicamente en la zona de Quillota, y la organización de este valle hacia el año 1550. Es decir, una organización agrícola de larga data e incluso de origen precolonial. La zona de Aconcagua, sin duda, se potenció como parte del circuito incaico que atravesó hacia estos territorios y se ubicó en la cuenca con uno de los asentamientos o mitimaes más importantes hacia el sur de su extensión como imperio. Pero ya desde antes, ¿no?, incluso antes, se habían ubicado en la cuenca organizaciones humanas agroalfareras. Sin ir más lejos, la nominación de estos territorios es decidora.
en la visión acerca de esta industria agricultura, ¿no? Y sobre todo dentro del lenguaje y la memoria. Aconcagua como derivación del concumín o murmullo del agua, y que pone en relación además la condición del agua que da lugar a la cosecha y a una abundancia en aquella. En Quillota, en este mismo plano, en esta parte que estoy marcando con el cursor, se ubica el Cerro Mayaca, también importante en esta configuración del lenguaje que ubica lugares y también actos, ¿no? Que ya en su faldeo ubicaba uno de los puntos agrícolas más importantes del circuito precolombino. Mayaca, de hecho, en la configuración del paisaje era la gran huerta del valle. Es decir, tenemos antecedentes de una zona en la que ya el lugar tenía una condición o estaba ligada a unos actos o un habitar relacionado a la agricultura. Oh, me pasé, ahí está. Eh, pero ya en pleno siglo, ¿no es cierto?, ya trasladándonos hacia sobre todo la época que uno puede ubicar o entender como industrial, precisamente nuestra zona de desarrollo siglo XIX, pleno siglo XIX, con una visión humanista y desarrollista, es indudable que la zona puso un rastro relevante en su condición para la industria agrícola. Revisamos en la imagen que tengo presente ahora cómo surge un sistema de puntos de tensión de esta industria entre las zonas del puerto más relevante durante el siglo XIX, es decir, el puerto de Valparaíso, y la región metropolitana de Chile, ¿no es cierto? La región metropolitana en tensión también con el río Aconcagua, ¿no? De modo que la Aconcagua en su despliegue de cordillera mar no solo se vuelve importante debido a su carácter apto para la agricultura, como leíamos anteriormente, sino también en su geolocalización, que despliega la posibilidad de un circuito en las cercanías de los centros logísticos más importantes del país, sobre todo en la época desarrollista, industrial, siglo XIX. Claramente esta zona constituye un corredor que debía conectarse en la época. La diapositiva que estoy mostrando ahora entonces responde a eso. Voy a tener que desactivar la cámara porque no se me queda la imagen, lo siento por la interrupción, pero solamente en breve. Tengo mi internet un poco averiado y no está corriendo bien, para mí al menos no lo veo. Detener video. Ahí está. Bueno, continúo, me están escuchando, así que no creo que haya problema, lo importante es la imagen. Bien, entonces lo que muestra la imagen es ahora cómo surge un sistema de unificación, ¿no es cierto?, de este corredor. El conectarse, que en el crecimiento y la tecnificación de la industria se contempló como un sistema de enlace mediante el ferrocarril, que unificó no solo la zona central de Chile, sino también el territorio trasandino y el ferrocarril, ¿no es cierto?, que de alguna manera tenía conexiones en el atravieso completo de norte a sur en el país. Podemos ver en esta imagen, además, el carácter localista que tiene este sistema de conexión. Es importante para la concepción del valle, si se dan cuenta el recorrido que sigue el tren está en un paralelo con la cuenca de la Concagua, acompañándose con el agua y de alguna manera poniendo en atención los importantes puntos en donde la localidad agrícola era relevante. Entonces, ese sistema, dentro de todo el desarrollo, o la época desarrollista, siglo XIX-XX, antes de que se desmantelara, ¿no es cierto?, el sistema de movilidad de la región, era relevante para entender cómo esta zona, de alguna manera, concluye en un acaparamiento de grandes como logísticas económicas, sobre todo agricultural, de la agricultura en la zona. Esto es una pequeña imagen, ¿no es cierto?, de estas estaciones que se esparcían por esas localidades y que unían todo el territorio de la cuenca. Luego, la tecnificación de los procesos productivos tiene sus características, ¿no? Y es aquí donde debemos detenernos en lo profundo del sentido moderno con la que se comulga aquello que llamamos industrias y que deviene de esta visión de progreso. El aparataje de lo funcional se esconde en el velo precisamente del buen funcionamiento, ¿no? Aquello que funciona bien crece y convive con las personas como construyendo una relación natural, a veces un poco invisible, ¿no? Lo que funciona bien no se ve, lo que funciona mal es cuando ahí aparece, ¿no? Y no es hasta que se desmantela, ¿no es cierto?, todo este funcionamiento de conectividades en donde se empieza a hacer más inaccesible todos estos territorios, que el impacto de volver a aquellos lugares
cala profundo, ¿no? Empieza este funcionamiento a abarcar el territorio y de alguna manera en el mal funcionamiento de la conectividad es que cuando se vuelve a estos lugares aparece el impacto de una industria que ha cambiado, ¿ya? Entendiendo, ¿no es cierto?, una especie de estética que empieza a transformarse en algo un poco monstruoso, pero no monstruoso entendido como una categoría displicente o con un tenor de negatividad, ¿no? Más bien en su condición de un aparecer del impacto, ¿no? Estos territorios y en lo que abarcaron desde el punto de vista de la industria, agricultura, ¿no es cierto?, terminan siendo un impacto en la zona. Podemos ver en esta imagen que es satelital la ciudad, ¿no es cierto?, donde se inicia esta pequeña investigación, que es Quillota, en tensión con las pequeñas ciudades costeras. Valparaíso, ¿no es cierto?, es esta zona que estoy marcando con el cursor. Quillota es el centro, ¿no es cierto?, urbano solamente, y todos los alrededores, si se dan cuenta, el manchón verde técnico de este despliegue de toda una industria es mucho mayor, ¿no? Empieza a abarcar, empieza a desdibujar las líneas entre lo que sería esa condición urbana de la agricultura del mundo rural. Y de alguna manera empieza a ser parte también de la visión de imagen que esta industria le hace también a la funcionalidad ciudadana de las cosas. Pero desde este punto de vista, ¿no?, del funcionamiento, de lo industrial, de lo que llamamos progreso, de lo que se define muy bien durante esta época que introduce aquella condición de mejoras o también una condición no únicamente material, sino que también espiritual respecto a lo que significa conformar desde este periodo industrial un nuevo ser humano que se prepara para esas mejorías. Creo que es pertinente hablar de este tercer tema, ¿no? El dominio del tiempo. Es como la agricultura no solamente como una necesidad inmediata respecto a la necesidad de establecer un comercio o una industria de lo comestible, sino que un dominio de una técnica, ¿no? Un dominio de una condición que posibilita atrapar y salir, ¿no es cierto? En ese tiempo estaban muy marcados los paradigmas de lo natural, ¿no es cierto? De lo natural y lo humano como dos flancos que se oponían. Y esto del dominio del hombre sobre lo natural tenía que ver también con un dominio de cómo estas industrias cambian y cómo la agricultura cambia. Entonces creo que hay algo que es muy importante, sobre todo para la zona en la que estamos insertando, en la que se está insertando esta investigación, y es un referente, ¿no? Es esta agricultura y la relación que tiene con los palacios de cristal. De aquí me gustaría desprenderme, ¿no es cierto?, del siguiente tema. Este es el tamaño, ¿no es cierto? El Palacio de Cristal aparece territorialmente, aparece dibujando un territorio de plástico en el paisaje. ¿M? Y su antecedente más cercano y su condición de levedad es la condición de lo frágil que aparece un componente cualitativo en el funcionamiento agrícola actual. Pero sin duda, en el caso de nuestro país, sobre todo en la zona central, esta configuración está fuertemente conectada con un antecedente, que es el que estoy, ¿no es cierto?, adelantando, y una visión de progreso que es más bien un peso invisible sobre los hombros del ser humano de esa época, que en ese entonces se educaba en una condición proyectiva, es decir, en el proyecto de lo que la humanidad debía ser, para ser un país con ciertas características deseables, ¿no? En esto la condición industrial comienza a ser no solo parte de un proceso de producción material, sino además se constituye como parte de un proceso mental, de una producción mental y emocional. La industria y la idea de un dominio del hacer constituye un pilar fundacional en un carácter humano de la época. En esa línea, el antecedente más directo hacia nuestras naves agrícolas, ¿no es cierto?, leves y frágiles, se erige primeramente en el peso de lo moderno, con el peso de una sociedad que debía constituirse en un desarrollo. Muy similar a lo que plantea Berman en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, y que describe tan profundamente a través de una lectura de la época moderna en la obra de Dostoyevsky, ¿no? El ser moderno es también un peso invisible sobre la comunidad, que en esa época se entendía en un cierto desarrollo y que queda tan bien definido como el peso del aire que contienen las grandes arquitecturas de los pabellones industriales, ¿no? Aquellos palacios de cristal para contener, para dominar un conocimiento sobre el funcionamiento de las cosas. Las fotografías que estoy mostrando acá son un referente, ¿no?, que aparecen también en esta imagen del libro de Berman, en alusión a Dostoyevsky y su novela, y lo que remece al protagonista es justamente esta condición arquitectural, este peso del aire sobre las cosas, sobre todo de una emocionalidad sobre el mundo también, que se va construyendo en esa época.
Estas imágenes responden a los proyectos de Joseph Paxton, que de alguna manera se empiezan a multiplicar en el mundo a propósito de una posibilidad técnica que es la industria, ¿no? Y la posibilidad también de construir o concebir estos pabellones. En el caso más cercano de la época, en nuestra zona central del país, eh, está la concepción de un mundo moderno y nuestro referente es justamente la sociedad, lo que hace en verdad, la sociedad promotora de agricultura en pleno siglo XIX a través del plano urbano de la Quinta Normal de Agronomía, ¿no? Proyecto que según un compendio de reseña que estoy mostrando ahí, que sale en 1901, cumple, y esto es importante porque se despliega en todo este libro, cumple con dar recinto y dar lugar a pabellones para el conocimiento de una técnica y enseñanza para el dominio agroindustrial. Una enseñanza que en el texto general incluye el peso de un desarrollo basado en el conocimiento y en la educación a través de una suerte de laboratorios urbanos sobre el mundo rural. Es aquí donde yo creo que es importante entender cómo estas imágenes ya no están escindidas, ¿no? Lo rural de lo urbano, sino que son dos territorios en expansión, que se superponen, cruzan y a veces coinciden. Esto es una muestra de aquello. Es notable para el objeto del paisaje rural actual que analizamos las características que empiezan a aparecer en las edificaciones que aquí en este proyecto están presentes. Sobre todo quizás en el referente que todos tenemos, el jardín de invierno o el invernadero del complejo de la Quinta Normal. Bueno, estas son fotografías de las naves, ¿no? Vamos a darnos cuenta que todo este tipo de arquitectura e imagen tiene que ver con lo que pasa en estos pabellones nuevos que tienen otra cierta fragilidad. Estas son las salas de máquinas del lugar, las salas de máquinas agrícolas. Y bueno, este es el pabellón de cristal, ¿no es cierto? El palacio de cristal. De alguna manera es símbolo de esta cultura que busca a través de estas arquitecturas contener un cierto manejo de las cosas, ¿no? Un manejo que cada vez es más específico respecto a las cosas. Este pabellón, que al modo de los palacios de cristal entonces intenta contener los ciclos naturales de las especies y de algún modo atrapar sus manejos en una pieza imperecedera. No obstante, hacia la actualidad se ha transformado en el receptor de la pátina del tiempo, ¿no? Cuando este paradigma de alguna manera cambia, constituye otros enfoques. Esta es la pieza en su estado, ¿no es cierto?, como activo, y la pieza desnuda en su estado de ruina, ¿no? Ruina cerca de este paradigma. Pero es esta condición, ¿no?, del jardín de invierno que se ha transformado hacia nuestros días y que posee otro cariz y condición con el tiempo, de la cual a mí me gustaría hablar y desprenderme, ¿no?, en el siguiente tema. De allí es que me gustaría pasar a una galería, y este es el cuarto punto, ¿no es cierto?, a una galería de ciertas materias, ¿no?, ciertos despliegues de estos pabellones en la actualidad, que tiene que ver, según la perspectiva de lo que yo he estado como reuniendo como información, con tres elementos que son fundamentales, ¿no?, estudiar los suelos, los esqueletos y los cortinajes en este despliegue de la fragilidad, ¿no es cierto? Y en esta posibilidad cambiante de estos vagones, que no es la posibilidad cambiante que ofrecía el jardín de invierno en Quinta Normal, sino que es una cultura que se ha movilizado hacia una condición que se transforma según las necesidades de la cultura, ¿no? Estos son los elementos que ahora aparecen en la región y aparecen en una magnitud que no es menor, es una magnitud vasta en la que aparecen estas naturalezas del plástico, ¿no?, que situados desde el punto de vista del paisaje son envergaduras que son notables de empezar a estudiar, medir, escalar, ¿no? Esta es una de aquellas, pero hay muchas más. Esta es otra operación del suelo. Empiezan a aparecer elementos, geometrías, eh, un número, como lo decía recientemente, y esas operaciones empiezan a clasificarse según estas condiciones que debe acoger, o el elemento que debe acoger durante esta temporalidad. Otras operaciones de suelo, ¿no? Los elementos que van sumándose y apareciendo y van trazando esta condición.
Pero también están los esqueletos, ¿no? También parte de aquella condición de temporalidad, de fragilidad y de pliegue y repliegue tiene que ver con estos elementos que son de alguna manera frágiles, porque no están hechos para ser imperecederos, más bien están hechos para ser perecederos, responden a la necesidad inmediata de la temporada. Y la temporada es cíclica, ¿no? Por lo tanto, se plantea esta condición de estos vagones como una especie de ruina constante. Es un elemento arquitectónico que está proyectado para ser ruinoso, para terminar su ciclo con la temporada. Los esqueletos sostienen esta fragilidad, ¿no? Ahí estoy mostrando algunas imágenes de cómo se arman estos pabellones en el territorio. Y por supuesto sobre todo lo que se pliega y repliega respecto a las condiciones es el cortinaje, ¿no? El cortinaje que aparece aquí. El cortinaje que de alguna manera captura la luz del pabellón, importante para poder contener el ciclo de esta necesidad, ¿no es cierto?, agrícola, de poder contemplar, ¿no?, los propósitos y los objetivos del proceso. Y empiezan a aparecer estos elementos, parecen instalaciones, ¿no es cierto? Uno, conversando a raíz del inicio de esta investigación, uno pudiese hacer el símil de muchas de estas características a lo que hace Cristo en los territorios, ¿no? Utilizar estas grandes extensiones y telones de cortinajes para poder, y precisamente, tener unos paisajes envueltos, ¿no? Los cortinajes. Cielos y cortinajes. Y por último, ¿no es cierto?, y es la parte que queda abierta, ¿no?, en esto de lo cíclico, creo que es importante entender esas consideraciones. De todo esto surge una peculiaridad, ¿no?, de estos paisajes industriales que se pueden analizar en esta época, con esta actualidad. Y es lo que deviene, como decía anteriormente, ruina por temporadas, o una ruina sin arqueología, podríamos pensar, conviviendo a la par con las naves que sí quedan activas, porque este paisaje en su repliegue, en su despliegue, responde, ¿no es cierto?, a una condición terráquea. Ya no hay una condición o domesticación que tenga que ver con las necesidades de la comunidad y de inmediata, más bien debemos plantear que gran parte de este paisaje de naves ni siquiera responde a la obtención de un elemento comestible en la inmediatez. Muchas veces tiene que ver con otras operaciones, con las operaciones de transformación, multiplicación, hibridación, ¿no es cierto? Porque lo que se empieza a proliferar en estas condiciones agrícolas nuevas es a veces, muchas veces, el elemento, la matriz. Estas naves son una matriz para poder dar con la semilla, ¿no? Muchas veces el elemento vegetal al cual estamos acostumbrados en esta imagen de lo agrícola, en esta imagen de lo rural, queda invisibilizado en este proceso nuevo de la agricultura. Muchas veces no es el objetivo de aquella conformación de naves, muchas veces tiene que ver con la multiplicación del elemento que es el origen, que es la semilla, y que tiene, ¿no es cierto?, un número o una necesidad que ya radica en los números de una comunidad que es global, en una comunidad que está en el globo, en lo terráqueo. Voy a ponerles un pequeño video porque me interesa cómo esta simultaneidad, ¿no es cierto? Esta simultaneidad en la que permanece el elemento en su capacidad total y el elemento al mismo tiempo en su condición ruinosa. Eh, mientras les leo un pequeño texto que preparé. No puedo poner play, a ver, me dan un segundo. Ahí está. Dejar pasar. Dice, en su texto, la necesidad de ruinas, Brinkerdorf resalta la observación de un colega al reflexionar sobre el impacto de las creencias de creación cósmica, ¿no es cierto?, del mundo en la definición de los paisajes, y en cómo estas visiones acerca del sentido humano y sus orígenes son también parte de un potente factor en la construcción estética de esta relación. Hay grandes ejemplos de esta condición, sobre todo porque son elementos que conviven largamente en su relación con el paso del tiempo, sin sucumbir totalmente a este, así como las fuertes ideas de un sentido trascendente, aquellas piezas a las cuales da origen la creencia que buscan hacer prevalecer
a través de sus arquitecturas o de sus posicionamientos en los territorios. Grandes ejemplos de estos, por ejemplo, son las arquitecturas que buscan el Edén, estos pequeños paraísos, ¿no? Eso es algo con cierta permanencia. Hablamos de esa ruina con permanencia, una ruina que tiene rastro, que tiene arqueología, o como plantea el autor, un gran trozo de muralla que sostiene en el tiempo la práctica del rito de la oración, como lo es el muro de Jerusalén, ¿no es cierto? El muro de los lamentos. Ese es un tipo de ruina arqueológica, ¿no? Desde esta aseveración sería pertinente ahora, ¿no es cierto?, ahondar y consultarnos en este fenómeno, en estas ruinas cíclicas que observamos en la presentación, sobre una fragilidad que nos llega a constituir grandes monumentos, y cabe la reflexión, ¿acaso hoy en nuestras maneras aéreas, volátiles, se sustentan también unas maneras de entender el cosmos? Esa es una pregunta, ¿no es cierto?, que se abre a la reflexión en esta investigación hacia adelante. Quizás es un cosmos que hay que estudiar, que deviene del consumo, pero también al mismo tiempo de la volatilidad, ¿no es cierto?, cambiante y transitoria de los deseos. Lo que mostré en la imagen, ¿no es cierto?, es la pieza limpia, el vagón completo. Pero si nos corremos, ¿no es cierto?, en este mismo territorio, un poco más allá nomás, ¿no es cierto?, en el mismo barrio, en la misma cuenca, podemos encontrar también este fenómeno estético, es la ruina. Bien, termina este video y los dejo entonces con Max ya de vuelta porque con esto finalizo la presentación. Listo. Eso, muchas gracias.